Primavera de 1985. Una serie de ataques tienen lugar en diversos lugares del sur de California, pero podrían no ser hechos tan aislados como parece. Estábamos bastante seguros de que estaban relacionados de algún modo por el tipo de arma que habían utilizado. En verano, un monstruo sanguinario que mata por placer acecha a la población. La gente estaba asustada. Todo el mundo quería comprarse un arma. Al final aceptaron que se trataba de un asesino en serie y que había matado no solo en la ciudad, sino por todo el condado. El condado de Los Ángeles es, con 88 municipios, el más poblado de los Estados Unidos. En marzo de 1985, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles tiene competencia sobre 64 de estos municipios. Hubo un montón de asesinatos, homicidios, robos y agresiones. En esa época, creo que había unos 10 millones de personas en la ciudad. Y era un lugar bastante bullicioso. María Hernández, de 21 años, vuelve a casa después de cenar con su novio en la ciudad de Monterey Park. Comparte piso en la localidad vecina de Rosemead con Dale Okazaki, que está a punto de cumplir 35 años. Cuando María aparca en el garaje, no se da cuenta de que alguien la ha seguido a casa. Una hora más tarde, el detective Gil Carrillo llega al apartamento. Con 34 años, es el detective más joven del Departamento de Homicidios del Condado de Los Ángeles y ha trabajado en más de 300 casos de asesinato. Era una tarde de domingo. Yo estaba en casa, como siempre. Por la tarde-noche me llamaron y me dijeron que fuera a Rosemead, que habían herido a una chica y habían matado a otra. Gil Carrillo empieza a inspeccionar la escena del crimen. En el suelo del garaje encuentra una gorra de color azul oscuro y un juego de llaves ensangrentadas. El cuerpo de Dale Okazaki yace en la cocina. El agujero de bala que tiene en la frente indica que le dispararon con un arma de pequeño calibre, posiblemente del calibre 22. Las únicas huellas que encuentran en el piso y el garaje son las de los dos habitantes. María Hernández le explica a Carrillo que cuando abrió la puerta del piso, oyó un ruido tras de sí. Un tipo desconocido se coló en el garaje justo antes de que cerrara la puerta. Se fue acercando a ella, empuñando una pistola con las dos manos, con la mirada fija. Ella se tapó la cara con las manos y le dijo que por favor no disparara. El tipo disparó y ella cayó al suelo. Él entonces apartó el cuerpo de la chica y entró en el piso. Lo que pasó fue que la bala impactó en las llaves del coche. Penetró en la mano y no salió afuera. La chica se levantó, pulsó el botón para abrir la puerta del garaje y salió corriendo para tratar de salvarse. Entonces oyó otro disparo. María corre hacia el exterior del piso y al ver que el hombre sale con la intención de dispararle de nuevo, se esconde detrás de un coche. Al final, levantó los brazos, lo miró fijamente a los ojos y le dijo: «Ya me has disparado una vez, por favor, no vuelvas a hacerlo». Entonces el tipo bajó la pistola y se marchó. María entró en el piso y descubrió a su compañera en la cocina, muerta a causa del disparo que había oído. María explica a Carrillo que el hombre es un completo desconocido, de 1,80 m, delgado, pelo negro y mirada aterradora. Un dibujante de la policía realiza un retrato robot basándose en su descripción. Se lo estaba enseñando a unos detectives y entonces vino alguien que también trabajaba en el departamento de huellas y me dijo que tenía un retrato muy similar, de un caso en el que habían intentado secuestrar a un niño. La autopsia confirma que la bala que mató a Dale Okazaki era del calibre 22. Poco después, Gil Carrillo se hace con otra pieza del rompecabezas. La misma noche que mataron a Dale Okazaki, alguien llama a la policía de Monterey Park para avisar de que hay una mujer tendida en la calle con el pulso muy débil. Los testigos describen a un hombre vestido con ropa oscura que se mete en el coche de la víctima. Momentos más tarde, la chica se desploma sobre la calzada y el asaltante regresa a su propio vehículo y se marcha. La mujer no puede articular palabra y respira con dificultad. La trasladan al hospital,
pero al llegar constatan que ha fallecido. La identifican como Verónica Yu, de 30 años. La policía de Monterey Park confirma que a Verónica le han disparado con un arma del calibre 22 en el costado y en la espalda. El mismo calibre que en el caso anterior. La bala extraída del cuerpo de Dale Okazaki ha quedado demasiado maltrecha como para poder compararla con exactitud, pero Carrillo cree que ambos incidentes están relacionados. El oficial Frank Salerno opina lo mismo. En aquella época, el detective Frank Salerno llevaba unos 20 años en el departamento del sheriff de Los Ángeles. Era un detective de homicidios veterano y había trabajado en muchos casos famosos, como el del estrangulador de Hillside, un caso que aterrorizó a la población en los años 70. Hubo 2 asesinatos que ocurrieron en una misma noche y estábamos bastante seguros de que de un modo u otro estaban relacionados, a juzgar por las balas encontradas en los 2 casos. Los detectives necesitan más pruebas para conectar ambos casos. Desgraciadamente, estas pruebas se obtendrán a un alto precio. 27 de marzo de 1985. En la localidad de Whittier, al este de Los Ángeles, Bruno Polo, gerente de un restaurante, llega a casa de su buen amigo y jefe Vincent Zazzara y su esposa Maxine. En aquella época, mi padre era el propietario de 2 pizzerías con las que ocupaba su tiempo. Era contable y estaba ya casi retirado. Y también era un padre excelente. Mi madre venía de un entorno muy humilde. Y cuando vino a California, se casó con mi padre y se hizo contable y abogada. Bruno se percata de que la puerta de casa sigue entreabierta, tal y como la había dejado la noche anterior cuando había ido a llevar unos recibos del restaurante. Los recibos siguen en el buzón y nadie los ha abierto. En el interior encuentra a Vincent Zazzara muerto en el sofá y tiene sangre seca junto a la oreja. Lo que encuentra en el dormitorio es mucho peor. Cuando el hijo de Vincent, Peter, llega a la escena del crimen, los agentes ya la han acordonado. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón. Fue un momento muy duro para mí. Yo quería entrar en la casa, pero no me dejaban. Estaba a punto de empujarles y abrirme paso hacia adentro, pero me dijeron que con eso lo único que conseguiría sería alterarme aún más. Lo que encontramos fue a un hombre adulto tendido en un sofá al que habían disparado con el cañón del arma en contacto con la cabeza, lo que le produjo una muerte instantánea. En el caso de la señora Zazzara, había signos de mutilación. También le habían disparado, pero además la habían mutilado. Tenía heridas de arma blanca en el torso y no sabíamos si se trataba de algún tipo de mensaje, de un intento por parte del asesino de grabar sus iniciales o qué. Nos mostraba una faceta del asesino que no habíamos visto antes. Los investigadores encuentran varias huellas de pisadas en el patio trasero. Una de ellas estaba en un cubo que había usado el ladrón para colarse por la ventana y entrar en la vivienda. Había dejado otras huellas en la tierra del parterre mientras merodeaba alrededor de la casa. Recogieron las huellas de pisadas que había en el cubo, igual que recogerían unas huellas dactilares. Echaron los polvos y estamparon la huella en una lámina de plástico que posteriormente colocaron sobre una tarjeta. La autopsia demuestra que Vincent Zazzara murió de un único disparo en la cabeza, mientras que a Maxine le dispararon 3 veces en la cabeza y el cuello. Su cuerpo también muestra múltiples cuchilladas y puñaladas que recibió después de morir. No era un simple asesinato. No nos había impactado tanto si el asesino simplemente hubiese aparecido y hubiese disparado a alguien. Por supuesto, que hubiesen disparado a alguien era horrible, pero que además le hubiese mutilado de aquella manera lo hacía todo mucho más macabro. Ambas víctimas fueron asesinadas por un arma del calibre 22, pero no se puede determinar de modo concluyente que sean idénticas a las balas de los 2 primeros asesinatos. Sin embargo, sí que hay un vínculo. La descripción del responsable de 3 casos anteriores de agresión sexual es similar a la del hombre al que describió María Hernández. Incluso su fuerte olor corporal. La huella de pisada que encontraron grabada en el cemento húmedo en uno de los casos coincide con la que encontraron en el patio trasero de los Zazzara. Carecen de pruebas concluyentes, pero tanto Carrillo como Salerno tienen el presentimiento de que el asesinato de los Zazzara es el último de una serie de brutales crímenes perpetrados por un mismo hombre.
Si hubiésemos descubierto el tipo de pistola o encontrado alguna otra pista, quizás habríamos corroborado que en efecto se trataba de un mismo asesino, pero no teníamos suficiente información como para vincular los 3 asesinatos. Sin embargo, las balas se parecían lo suficiente como para suponer que se trataba de la misma pistola que usaron en los 2 primeros casos. Al cabo de un par de semanas, ya estábamos seguros de que nos encontrábamos ante la amenaza de un asesino en serie, aunque no sabíamos casi nada sobre él. Abril de 1985. En el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, los detectives de homicidios han asignado a un grupo de agentes la tarea de buscar pistas sobre los 3 tiroteos, que podrían ser obra de un mismo sujeto. No han logrado identificar la distintiva huella de pisada que recogieron del jardín de las víctimas de asesinato, Vincent y Maxine Zatzara, pero concuerda con una huella que encontraron en la escena de un reciente intento de secuestro que tuvo lugar en Los Ángeles. Los detectives de Monterey Park siguen en busca del hombre que disparó a Veronica Yu en su coche. Al principio, los habitantes de Monterey Park pensaron que había sido una disputa de pareja. No creían que pudiera estar relacionado con otros casos en los que estábamos trabajando en otras partes del condado. 13 de abril de 1985. En Monterey Park, Bill Doy, de 66 años, ayuda a su esposa Lillian a meterse en la cama. Una apoplejía que sufrió hace 2 años la dejó postrada en una silla de ruedas. 14 de abril. Por la madrugada, un camión de bomberos se detiene frente a la casa de los Doy. Un hombre que apenas puede articular palabra ha llamado al teléfono de emergencias. Los bomberos encuentran a Lillian Doy con la cara hinchada y el pulgar de la mano izquierda esposado. Su marido, Bill, está inconsciente. El señor Doy dormía solo en una habitación y la señora Doy en otra. Y en este caso el asesino también entró en la casa, disparó al hombre, al parecer para deshacerse del obstáculo y poder alcanzar su objetivo final, que era la mujer. Luego prosiguió, agredió sexualmente a la señora Doy y finalmente se marchó del lugar. Los técnicos criminólogos de Monterey Park sacan un molde de yeso de una huella de pisada encontrada bajo una ventana del patio trasero. Lillian habla sobre un hombre vestido de negro con un arma y los dientes en mal estado. Los detectives siguen frustrados por la falta de pruebas sólidas que demuestren que este caso es obra del mismo hombre que perpetró los asesinatos anteriores. El modus operandi en cada caso es diferente y la selección de víctimas parece demasiado arbitraria. Los asesinos en serie suelen escoger a víctimas de una misma franja de edad, por el color del pelo o criterios de este estilo. Pero en este caso no sucedía así. 1 de junio de 1985. Cerca del municipio de Monrovia, un encargado de mantenimiento llamado Carlos Valenzuela se dirige a la solitaria casa donde viven Mabel Bell, de 83 años, y su hermana minusválida, Nettie Leng, de 81. Recata de que no han recogido los periódicos de los últimos 2 días. 12 menos 10 del mediodía. La policía de Monrovia recibe una llamada alarmante de casa de los Bell. Cuando llegan, las 2 hermanas están en sus respectivas habitaciones. Han recibido sendas palizas que las han dejado al borde de la muerte. Nettie Leng ha sido violada y en la pared de su dormitorio alguien ha dibujado la estrella satánica. Encuentran 2 símbolos iguales en la habitación de Mabel, uno en la pared y otro en la parte posterior de su muslo. No relacionan el caso con los crímenes anteriores, hasta que encuentran pistas como la llave de unas esposas y la huella de una pisada. Encontramos una huella en la parte trasera de un reloj que, al parecer, el intruso arrancó de la pared y pisó para sacar el cable y atar con él a una de las víctimas. Frank Salerno envía el reloj y los moldes de las huellas encontradas en casa de los Zatzara y los Doy al criminalista veterano Jerry Burke. Me pidió que examinara los moldes y la huella del reloj para que determinara si provenían del mismo calzado. La suela tenía una especie de círculos concéntricos en la zona de la bola del pie. Comprobé que, efectivamente, estos círculos coincidían en tamaño y diámetro con los de los moldes de yeso de las huellas encontradas en los otros 2 asesinatos. A pesar de esta coincidencia, solo unos pocos detectives están convencidos de que el responsable es un solo hombre. La investigación continúa mientras comienza uno de los veranos más calurosos jamás registrados, pero el caso se empieza a enfriar.
No había suficientes pruebas que determinaran que estuviéramos o no ante un único asesino en serie. Todas las pruebas eran de carácter circunstancial y de momento solo era una teoría. Pronto se convertirá en algo más que una simple teoría. 2 de julio. Unos vecinos se percatan de que la mosquitera de una ventana de la casa de su vecina de 75 años, Mary Cannon, está desgarrada. Mary no responde, por lo que deciden entrar. Los detectives llegan a la escena y descubren que Mary yace en la cama tras haber recibido una brutal paliza y cuchilladas en la garganta. La moqueta estaba recién aspirada y se podían ver las pisadas tanto fuera como dentro de la habitación. Lo que hicimos fue cortar trozos de moqueta, retirarlos, colocarlos sobre una lámina de madera y llevarlos de inmediato al laboratorio de criminalística para sacarles fotos con una luz oblicua antes de que la moqueta se hinchara y recuperara su estado normal. Las fotografías muestran que la huella concuerda en tamaño y forma con las encontradas en los otros casos. Eso nos volvía a remitir a los primeros casos en los que encontramos huellas de pisadas. Aunque está claro que las huellas son idénticas, los detectives aún desconocen la marca del calzado, o si hay varios criminales que lo usen. Los investigadores fueron a varias zapaterías para tratar de determinar qué tipo de calzado había dejado las huellas. En esa época dio la casualidad de que teníamos de becaria a un estudiante en prácticas de la Universidad Estatal de Colorado que jugaba a voleibol con los Colorado States y al ver una de las huellas reconoció la marca y dijo, «Oh, es una Avia». En 1985, la marca Avia de calzado deportivo acaba de entrar en el mercado y tiene sede en Portland, Oregón. Cuando lo descubrimos, me fui a Portland para hablar con el fabricante de los zapatos, con el fin de obtener toda la información que pudiera. Aunque la lista de similitudes crece, las pruebas son todavía de carácter circunstancial. No había nada que relacionara todos los casos. No habíamos encontrado huellas en todas las escenas, ni siquiera la misma arma, ya que habían usado varios tipos. Quienes elaboran perfiles de criminales, y el FBI en particular, siempre dicen que hay 2 tipos de asesino en serie, los organizados y los desorganizados. Pero el tipo al que buscábamos iba más allá de eso. Los detectives saben que si se trata de un asesino en serie, no tardará en atacar de nuevo. Julio de 1985. Cada vez parece más posible que la reciente serie de ataques mortíferos sea obra de un solo hombre. El Departamento de Homicidios del Condado de Los Ángeles amplía la investigación y encarga al oficial Frank Salerno la dirección de una nueva unidad de investigadores. Sabíamos que la cosa empezaba a tener forma y nos concedieron vía libre para incorporar más personal a bordo. Hasta el momento los medios no han mencionado que los crímenes estén relacionados, pero en breve lo harán. 5 de julio de 1985. A las afueras de Arcadia, Steve y Anna Bennett se despiertan al oír los gritos de su hija. En algún momento de la noche, la joven de 16 años, Whitney Bennett, ha recibido una paliza tan brutal que está irreconocible, pero milagrosamente ha logrado sobrevivir. La víctima sobrevivió a la paliza que le propinaron con una barra de hierro, teniendo 15 centímetros de laceraciones y fracturas por todo el cuerpo, en las mejillas, en la mandíbula, en el cráneo. Y creo que también tenía una costilla y un brazo fracturados. Frank Salerno y Gil Carrillo están seguros de que ha sido obra del asesino al que buscan. Pero al parecer no hay nada que lo vincule con este crimen. No hay nada hasta que reciben la llamada de la criminalista Giselle Lavigne. Era como en una serie de detectives de la tele. Salió con las gafas puestas, la bata de científica, el pelo recogido, y nos dijo, amigos, creo que deberían ver esto. Cuando entramos, vimos que en el edredón del dormitorio había estampada con sangre la huella de una deportiva de marca Avia. Nos pusimos manos a la obra para tratar de obtener tanta información como pudiéramos y relacionar todos los casos para seguir trabajando en ellos. La unidad de investigación se centra en los archivos y los informes criminales de otros condados.
en crímenes similares que puedan haber pasado por alto y cuyas descripciones de los autores puedan coincidir. Un informe les llama la atención. Se trata del caso de Carol Kyle, en el que una enfermera fue violada en su casa de Burbank el 30 de mayo, la noche después de que atacaran a Mabel Bell y Nettie Lane. Vimos que habían apuntado cosas que el sujeto había dicho como «no me mires» o «he matado». Esto nos hacía relacionarlo de algún modo con los otros casos. Y de hecho, nos convenció bastante de que podría ser el hombre al que estábamos buscando. Carol Kyle describe a un agresor cruel y despiadado, hispano, de piel clara y ojos endemoniados que se viste de negro, lleva esposas y huele a cuero mojado. La policía realiza otro retrato para compararlo con la versión de María Hernández. Se trata del mismo hombre, un hombre que está a punto de volver a atacar. 7 de julio de 1985. Llaman al detective del condado de Los Ángeles, Gil Carrillo, para que vaya a una casa de Monterey Park. En el interior encuentra el cadáver de Joyce Nelson, una anciana de 61 años que acaba de recibir una brutal paliza, y la marca personal del asesino. Literalmente, le pisó la cabeza. Se podía ver la marca perfectamente en el costado. Pero lo más importante es que en el portal, justo delante, había la huella de unas deportivas marca Avia. Las huellas de las deportivas vinculan el asesinato de Nelson con los anteriores ataques, pero la duda sigue en pie. ¿Se trata de un solo individuo o quizás son dos hombres que llevan el mismo calzado? El criminalista Jerry Burr regresa de Portland con la respuesta. Según el fabricante, solo se han distribuido 1.354 zapatillas Avia Aerobic en los Estados Unidos. De esos, 6 pares terminaron en el estado de California, un par en la ciudad de Los Ángeles, por lo que sin duda es el que andábamos buscando, un calzado único. Esto demuestra lo que Gil Carrillo y Frank Salerno han estado defendiendo. Estaban siguiendo el rastro de un solo hombre. Finalmente, aceptaron que se trataba de un asesino en serie y que no solo había matado en la ciudad, sino que lo había hecho por todo el condado. Se envían fotografías del calzado de marca Avia y retratos robot del sujeto a las autoridades de todo el condado. Ahora todos los detectives del condado de Los Ángeles saben que buscan a un hombre e intentarán atraparlo antes de que vuelva a matar. Pero el tiempo se agota. Julio de 1985. Durante 4 meses, los detectives de homicidios han estado investigando una serie de brutales violaciones y asesinatos en el condado de Los Ángeles. Las pruebas apuntan hacia un mismo sujeto, un despiadado asesino en serie que escoge a sus víctimas de forma aleatoria. El 17 de julio, Mabel Bell, de 83 años, no logra recobrar el conocimiento y fallece a causa de las múltiples heridas. Su hermana Nettie sigue en coma. Apodan al asaltante anónimo de acuerdo con las características que la policía ha logrado poner en común. Lo llaman el acosador nocturno. De hecho, fue uno de nuestros editores quien inventó el apodo. Mandó a varios periodistas que se encargaran de cubrir estas historias de crímenes. Y se dio cuenta de que se parecía mucho al programa de televisión que ponían por la noche en Los Ángeles y que se llamaba El acosador nocturno. De ahí es de donde vino. Este nombre solo logra acentuar el miedo que ya se ha extendido por todo el condado. Y las ventas de armas, alarmas de seguridad y perros guardianes se disparan. Parecía que estuviéramos viviendo en persona la trama de una película de Hollywood. Los habitantes del sur de California éramos sus rehenes y estábamos aterrados. La policía advertía a la gente de que viera las noticias y que leyeran los periódicos. Y recomendaban que no dejaran las puertas y ventanas abiertas, incluso en los días más calurosos del verano. Le dije a mi marido que dejáramos las ventanas y las puertas cerradas con llave por la noche porque me daba miedo que viniera alguien y nos asesinara mientras dormíamos. Los habitantes del condado de Los Ángeles tienen motivos para estar asustados. A pesar de las precauciones, el acosador nocturno es como un vampiro y puede aparecer en cualquier momento para saciar su sed de sangre humana. Desde finales de julio hasta principios de agosto, lo relacionan con 4 asesinatos más ocurridos en 4 municipios diferentes del condado de Los Ángeles. Las pruebas indican que el asesino usa al menos 2 armas diferentes.
una del calibre 22, como la que mató a Dale Okazaki y Veronica Yu, y una pistola del calibre 25. Los titulares alertan de la noticia por todo el país. Se ofrecen recompensas de más de $10.000 para quien proporcione alguna información que permita su detención. La policía espera que quien conozca al acosador nocturno revele su identidad. 18 de agosto de 1985. En San Francisco, 600 kilómetros al norte de Los Ángeles, David Penn, de 30 años, llega a casa de sus padres, Peter y Barbara. Pero nadie contesta. Cuando la noticia del asesinato llega a oídos de los detectives del condado de Los Ángeles, se ponen en contacto con sus homólogos de San Francisco. Nos explicaron que el asesino usó una pistola semiautomática del calibre 25. También dijeron que en la pared habían encontrado una estrella como la que habíamos visto antes, que al hombre lo mataron nada más entrar en la vivienda y que a la mujer la habían agredido físicamente. Ese mismo día, cogimos un avión a San Francisco y nos presentamos en la escena. Observamos el lugar, hablamos con los investigadores y llegamos a la conclusión de que sin duda su caso estaba relacionado con los nuestros. Con la noticia de su presencia en el norte de California, el acosador nocturno ahora acecha a todo el estado. Pero esa misma semana, el hallazgo de nuevas pruebas propiciará el primer gran punto de inflexión en la investigación del caso. La noche del 24 de agosto de 1985, en la ciudad de Mission Viejo, del condado de Orange, James Romero, de 13 años, repara su motocicleta en el garaje de sus padres. En un momento dado, se percata de que un Toyota naranja pasa por la calle con las luces apagadas. Más tarde, cuando el vehículo vuelve a pasar, el chico decide apuntar el número de la matrícula. Esa misma noche, el hombre al que llaman el acosador nocturno dispara al técnico informático de 29 años, Bill Carnes, y viola a su novia de 27, Carol Smith. Trasladan a la pareja al hospital, donde los cirujanos consiguen sacar 2 balas del calibre 25 del cerebro de Bill. Cuando se propagó la noticia de un intento de asesinato en la zona, el chico se puso en contacto con las autoridades y les proporcionó el número de matrícula de un tipo sospechoso. Resultó que era un vehículo robado y más tarde lo encontraron en el condado de Los Ángeles. Y en ese vehículo encontramos que el tipo había dejado sus huellas dactilares en la parte de atrás del espejo retrovisor al tratar de ajustarlo. Esta es una pista de vital importancia, y no tardarán en obtener otra. Alguien está dispuesto a revelar la identidad del acosador nocturno por una parte de la recompensa de $80.000. Jesse Pérez es un delincuente de poca monta que a menudo queda con un ladrón profesional de El Paso que tiene dentadura en mal estado, adora a Satanás y escucha heavy metal. Lo conoce solo con el nombre de Rick. Pérez también les proporciona el nombre del hombre que compra todo lo que roba Rick, un traficante llamado Felipe Solano. Los detectives del condado visitan a Solano y descubren que tiene la casa llena de bienes robados, entre los que encuentran objetos de valor que pertenecían a las víctimas del acosador nocturno. Pero igual que Pérez, Solano desconoce el apellido del ladrón de El Paso. En esos momentos, sabíamos que buscábamos a un hispano llamado Richard, o Ricky, también conocido como el Despeinado, su apodo en español. Mientras tanto, los investigadores de San Francisco hallan una serie de pistas. Tras publicar una descripción de las joyas robadas en casa de los Penn, reciben la llamada de 2 vecinos de San Francisco que declaran que están en posesión de algunas de las piezas. Un conocido suyo que se dedica a robar casas y que tiene los dientes manchados y al que conocen por el nombre de Rick, les ha pedido que se las guarde. Remiten a los detectives a Armando Rodríguez, el amigo que les presentó al ladrón. Cuando la policía lo amenaza con declararlo cómplice de asesinato, Rodríguez decide cooperar. Al fin, la policía dispone del nombre completo del presunto asesino. Agosto de 1985. Tras 5 meses de investigación y numerosos ataques sanguinarios, los detectives del condado de Los Ángeles se han hecho con la huella del pulgar que creen que pertenece al infame acosador nocturno. También disponen de un nombre, Richard Ramírez. Entre los archivos de detenidos del condado de Los Ángeles encuentran una huella que coincide con la que extrajeron del Toyota robado en el condado de Orange. El archivo también contiene una fotografía. Ya sabíamos a quién buscábamos
Y teníamos su fotografía. Su identidad ya no era un misterio para nadie. Ramírez se crió en El Paso, Texas, y a los 12 años empezó a consumir drogas. En esa época, su primo Mike regresa de Vietnam. El antiguo boina verde trae a casa fotografías e historias de violaciones y torturas que fascinan al joven Richie. Su primer contacto con un asesinato fue cuando su primo Mike disparó a su propia esposa delante de él. Richard Ramírez nunca tuvo trabajo, ni tampoco una residencia permanente. Vivía en pequeños moteles cochambrosos, conducía coches robados y se movía mucho por la estación de autobuses Greyhound. En una taquilla guardaba armas y cosas por el estilo. Básicamente, era un tipo callejero. Ahora Ramírez es objeto de búsqueda por todo el territorio nacional. Decidieron publicar cuanto antes la fotografía y el nombre del sujeto para proteger a la población. Y lo hicieron a la mañana siguiente. Estábamos seguros de que pronto lo atraparíamos, porque a esas alturas ya sabíamos mucho sobre él. Mañana del sábado 31 de agosto de 1985, los detectives Frank Salerno y Gil Carrillo coordinan una emboscada para el sospechoso de asesinato Richard Ramírez en la zona de alrededor de la estación de autobuses. No sabíamos que en esos momentos no estaba en la ciudad. En realidad se había ido a Arizona para visitar a su hermano. Mientras regresaba a casa no tenía ni idea del giro que había dado el caso. Estábamos fuera esperando a que entrara. No sabíamos que en esos momentos estaba en un autobús volviendo a Los Ángeles y salió de la estación de autobuses por donde entró el autobús. Así que lo perdimos. Se metió en una licorería unas calles más allá. Vio su foto en la portada de un periódico y se subió en un autobús urbano. Uno de los pasajeros lo identificó y se bajó para llamar a la policía. Richard sabía que le habían reconocido y que la persecución acababa de empezar. Fue como la escena de una película. Todos los pasajeros del bus se giraban para verlo, leían el periódico y lo señalaban con el dedo mientras decían, «Es él, es él». Al final se bajó del autobús, empezó a correr por la carretera y comenzó su intento de huida. José Burgoyne está regando el césped de su casa, cuando de repente aparece el hombre de negro. Mi padre estaba regando el césped cuando de pronto apareció un tipo que saltó la verja y trató de robar un Mustang. Como no lo consiguió, volvió a saltar la valla, cruzó la calle corriendo e intentó robar el coche de una chica. Mi padre lo persiguió hasta el otro lado de la calle y lo sacó del vehículo. El tipo trató de huir corriendo por la calzada, pero luego mi hermano y yo empezamos a correr tras él y lo atrapamos media manzana más allá. Y allí es donde lo inmovilizamos. Estaba sudando y respiraba muy fuerte, parecía muy cansado. Lo mantuvimos en el suelo hasta que llegó la policía. En ese momento no tenía ni idea de que se trataba del acosador nocturno Richard Ramírez. Parece justo que al acosador nocturno lo hayan atrapado las mismas personas a quienes aterrorizó, y una multitud de personas se congrega delante de la comisaría, a la que por fin llevan detenido a Ramírez. Creo que los habitantes de Los Ángeles se sintieron muy orgullosos de que lo atraparan. Habían sido ciudadanos de a pie quienes lo habían conseguido. La noticia llegó a oídos de los medios y empezaron a aparecer uno tras otro. Se congregaron periodistas de 40 canales de televisión y de radio. No solo venían de la ciudad, sino de lugares tan lejanos como Australia o Japón. En comisaría, los detectives Carrillo y Salerno se presentan al hombre al que han estado siguiendo durante 5 meses. Nos dijo que sabía quiénes éramos. Nunca antes un sospechoso me había dicho algo así, y menos uno al que hubiese estado buscando durante tanto tiempo. Sus palabras confirmaron el hecho de que había estado siguiendo el caso y leyendo los periódicos. Cuando la policía se dispone a trasladar a Ramírez a una cárcel del condado, fuera en la calle, ya son casi 1000 las personas congregadas. Jamás había visto algo así. Era casi como la escena de una película del oeste en la que una multitud enfurecida espera a que saquen al malo a la calle para lincharlo. Un grupo de agentes lo escoltaba por la entrada trasera del edificio y se dirigían andando hacia nosotros. Había tantos policías a su alrededor que ni siquiera podíamos verle la cara.
Pero al final hubo unos 2 segundos en los que conseguí sacarle 3 o 4 fotos. Richard Ramírez tenía una mirada espeluznante. La forma en que esos ojos miraban a las personas era siniestra. Acusan a Ramírez de 68 delitos, entre los que constan 14 asesinatos. Tras la larga espera causada por la audiencia previa, aplazamientos y la selección del jurado, el juicio comienza el 30 de enero de 1989. El fiscal Phil Halpen presenta más de 500 pruebas circunstanciales que vinculan a Ramírez con los crímenes, como la descripción de su modus operandi, la posesión de objetos de las víctimas e informes de balística de 2 armas distintas. Al final pudimos recuperar una de las armas y vincularla a Ramírez gracias a varios testigos. Nunca llegamos a encontrar la otra arma, pero descubrimos unos casquillos de bala en una taquilla de la estación de autobuses donde guardaba sus cosas. Una de las pruebas más convincentes, y que aparecía en casi todos los casos, era la extraña huella de pisada. Eso vinculaba todos los casos, aunque fuera de forma circunstancial. Phil Halpen explicó de forma muy convincente que quien llevaba esos zapatos tenía que ser la persona a quien pertenecían las huellas dactilares, y esa persona era Richard Ramírez. En este caso, todo era ir atando cabos. A medida que iban ocurriendo nuevos asesinatos, se repetían las mismas pistas, una y otra vez. También hay víctimas supervivientes que comparecen como testigos y explican con terribles detalles el calvario que vivieron. Fue el primer y probablemente el único juicio en el que vi a periodistas llorando en la sala, de lo sobrecogedoras que llegaban a ser las historias de las víctimas. Por eso decidí no presentarme en el juicio. Pensé que aquel tipo ya nos había causado suficiente sufrimiento tanto a mí como a mi familia y que no hacía falta hurgar en la herida. Decidí que era mejor dejarlo en manos de Dios y que Él se encargara de juzgarlo. Durante el juicio, Richard Ramírez parece captar la atención del séquito de fans que han acudido para mostrarle su afecto y su apoyo. Se ve que a Ramírez le gustaban las mujeres. Se sentó en el juzgado junto a sus abogados defensores con las gafas de sol puestas y de vez en cuando se giraba hacia las chicas. Se sacaba las gafas y las miraba de forma lasciva. Tenía la sonrisa más espeluznante que he visto en mi vida. Era la maldad personificada. He cubierto la noticia del caso de Charles Manson y de muchos otros casos de asesinato a lo largo de mi carrera. Pero ningún acusado fue ni de lejos tan aterrador como Richard Ramírez. 20 de septiembre de 1989, declaran a Richard Ramírez culpable de 13 cargos de asesinato, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Lo condenan a morir en la cámara de gas de California. Jamás olvidaré las últimas palabras que pronunció al salir del juzgado. Me voy a Disneylandia. No creo que fuera consciente de la seriedad de lo que había hecho, ni de lo que se le venía encima. Décadas más tarde, Richard Ramírez aún espera su ejecución en el corredor de la muerte. Se casó en prisión en 1996 con una de las mujeres que siguieron su juicio, y seguirá allí hasta que no queden más apelaciones pendientes. Cuando hay una sentencia de muerte en California, se presenta de forma automática un recurso al Tribunal Supremo del Estado. En agosto de 2006, el Tribunal Supremo de California desestimó el recurso. El proceso es largo y doloroso para quienes tratan de poner punto y final a todos estos años de sufrimiento. Las víctimas vuelven a ser víctimas, incluso ahora que ya han quedado atrás los asesinatos. Porque todos estamos afectados, mis hermanos, mis hermanas, mis primos, mis parientes. Todos seguimos afectados por el crimen. Era tan horrible que hubiera hecho algo así, y de forma tan gratuita. Lo hizo sin ningún motivo. Era un asesino de lo más cruel y despiadado. Este tipo, según sus propias palabras, quería convertirse en el mayor asesino en serie de la historia. Si no lo hubiésemos detenido, sin duda alguna lo habría conseguido.